Invito a Julián Martín Abad y a Javier del Barco a que suban y abramos un turno de preguntas con sus correspondientes respuestas y luego ya así nos vamos a comer tan tranquilos. Bueno, esto también. Así que invito, aquí están, pues invito a hacer preguntas y ya sabéis que no tenéis que pensar, no tenemos que pensar en, pues, esta pregunta es un poco tonta, ¿no? Que esas son las peores. Así que adelante. Sí, María José, y al final. Y si no, repito yo la pregunta y... Sí. La pregunta, no sé si tiene respuesta o tienes que investigarla, ¿es? Adiós. ¿Qué funcionalidad podría haber en los sellos, en esas composiciones, en las distintas composiciones que había en una misma edición que has explicado de las bulas? Sí. ¿Qué intencionalidad podría haber en modificar los sellos? No, yo no creo que haya una intención de modificar nada. Lo que pasa es que al ser en madera, simplemente al tallar, saldrían productos distintos. Y no creo que tuvieran un interés excesivamente grande en hacerlo exactamente igual. Sí vemos que son propiedad de las distintas instituciones, que esos sellos, por supuesto, se podrían imitar con mucha facilidad, pero a la hora de fabricar, pues salían algo distintos, hasta donde yo sé. No creo que hubiera ahí ninguna intención. Todo lo contrario, ¿no? Lo suyo sería que el sello fuera exactamente el mismo y que fuera fácilmente identificable. Pero bueno, aquí. Muy simple. Es decir, tienen 4 composiciones. Claro. Necesitan 4 sellos iguales. Tienen 4 sellos, les importa que Claro, es como el sello donde salga, donde aparezca, donde sea. Claro. Simplemente echan la mano a la caja, cogen el sello y lo ponen. Eso es. Nada más. Igual que una función de nada. Igual que las firmas. Imitan los sellos como tal, es una simple copia una de otra, pero vamos, Sí. sin ninguna intención, diríamos, ningún rigorismo por identificar o cuestionar. Eso lo exigimos nosotros, que necesitaríamos una identificación, pero ellos no. Nos gustaría. Sí, lo ideal sería que fuera siempre el mismo sello y así podríamos ver si esas variantes tienen algo que ver, pero en este caso, en este y en otros muchos, por eso decía que era una lástima que los sellos fueran distintos, porque los sellos no creo que nos aporten, por lo menos desde ese punto de vista, nada para poder identificarlos. Pero es simplemente el hecho de la construcción manual, claro. Sí, que Carlos. Gracias. A ver si es. Esto es el rigor del directo. No. Bueno, podemos hacer lo mismo. Carlos. Para cualquiera de los 4. Háblenme un poco del interlineado, por favor, porque sigo sin entender lo de las medidas de los 20 de espacial. Nos preguntan por el interlineado, por las. Los 20 milímetros, los 180, 180. ¿Alguna regleta? ¿Componían con regleta? Bueno, se podía. Podían hacerlo, ¿no? Sí. Quiero decir, Lo que podía. no tenemos seguridad de si era metálica o era de madera. Eso nunca se sabe con seguridad. Y el grosor tampoco lo sabemos. No, porque normal. No. Porque él ha insistido en que lo que medimos ahora es el cuerpo, no el tipo. Precisamente por eso se producen esos cambios. Pero si es tipógrafo, por esa misma tipografía, sí. Con un espacio diferente, el tipo es el mismo.
Sí, es el mismo, pero no la medida. Exacto, pero no la medida. salta el sistema. Pero por eso hice también referencia, y quería ver si alguien se percataba de esto. El segundo sistema de Proctor sigue haciendo el mismo error, porque él está considerando dos puntos distintos en las 20 líneas. Los ascendentes de la primera línea y los descendentes de la 20. Por eso después el sistema se ha desarrollado y se ha dicho, no, los ascendentes de la línea 21. Evidentemente, Proctor todavía no había entendido, quiero decir, estaba hablando de una cosa, pero tampoco lo había entendido. El problema del interlineado es simplemente porque, sí, es verdad, los impresores podían poner interlineado, pero no lo ponen en la mayoría, en algunos sí, porque a lo mejor eran libros destinados para escribir en medio. Pero normalmente no, porque es una cuestión antieconómica. Es decir, y antipráctica, porque te da más trabajo para componer la página. ¿No? ¿No te da más trabajo? Ok, bueno, pues entonces la razón se me escapa, pero los libros no tienen interlineado normalmente. ¿Quieres decir entre líneas o...? No, entre líneas no tiene espacio. Prácticamente, de hecho, en el ejemplo que pasaba, que puse antes, prácticamente los descendentes de una línea y los ascendentes de otra prácticamente se tocan. A ojo, que decir, lógicamente hay una minúscula. Tenemos que pensar también que lo que estamos viendo aquí es la huella que deja impreso el tipo. Entonces la tinta siempre se expande un poco y se tocan todavía más. Pero la distancia entre la letra grabada y el borde del tipo es mínima. Es que eso se produce en la justificación. La justificación se produce, es decir, cuando se hace que el tipo sea correcto y permita una verticalidad, una horizontalidad completa. Entonces ahí sí está absolutamente medido, por eso no necesita ningún interpretación. Sencillamente un tipo va sobre el otro, pero se ha justificado para que eso sea correcto. Sí, pero precisamente el método necesita la justificación. Hay un artículo de Jaime Moll muy conocido en el que, utilizando unos tipos de Valencia y demás, indica claramente las diferencias que se producen en un mismo tipo, si está justificado o no está justificado. De todas formas, una cosa que quería precisar por una cuestión terminológica. Una cosa es el interlineado, espacio entre líneas, y otra cosa es el interletrado, que es lo que se usa para justificar y que todas las líneas se vean igual de grandes. Son dos cosas distintas. Pero se hacen con además elementos distintos. Sí, está claro. De hecho, yo creo haber observado que en la exposición la línea que está compuesta le han puesto interlineado. Tiene como un pequeño espacio, que es decir, tiene como una pieza metálica por encima y por debajo. Pero no era eso el procedimiento normal. El procedimiento normal es la siguiente línea de tipos, se ponía directamente en contacto con la otra línea. No sé si me he explicado. El sistema, claro. Prácticamente las líneas esas son realmente la división de los tipos, básicamente. Entonces ves que no hay espacio entre una línea y entre un bloque y otro, se tocan. No sé si me ha quedado claro. Bueno, pues... ¿Quién va? Pues... Muchas gracias a los cuatro porque ha sido una mañana interesantísima y es una pregunta reflexión a los cuatro, aunque quien lo ha planteado ha sido Benito. No he entendido bien qué quieres decir cuando dices que qué es lo que tenemos que hacer ahora en el siglo XXI sobre el análisis tipográfico. Me ha parecido como un cierto reproche al uso que hacían los pioneros en el análisis tipográfico para la identificación, como si la identificación fuera algo corto, o sea, que haría falta más cosas. Yo creo que todos eran bibliotecarios, y Hebert también lo era, y ellos respondían a la misión que tenían encomendada, que era catalogar sus libros y para ello identificarlos previamente. Entonces, todas sus reflexiones metodológicas que hicieron eran para poder responder a esa misión. Sería luego
más adelante, cuando ya en el marco de historia de cultura, historiadores de la cultura, bibliógrafos y tal, le dan a aquello otro, como si dijéramos, otro impacto. Pero yo creo que fueron pioneros y grandes hombres que consiguieron establecer métodos que todavía estamos utilizando para responder a la responsabilidad que tenían encomendada. En ese sentido me siento muy identificada con ellos. No, quiero decir que porque como bibliotecaria nosotros tenemos que tener catalogados nuestros libros, entonces tenemos que saber cómo hacerlo. Y luego ya, entre todos, y nosotros también como bibliotecarios, pero bibliotecarios, bibliógrafos, historiadores, etcétera, ya hacemos el resto de los análisis o reflexiones. Y luego, eso como reflexión general. Y luego una pregunta concreta es, ¿Proctor dejó escrito el porqué del cambio de método? ¿Lo dejó escrito? Que yo sepa, no. No. Es decir, la razón, no. Lógicamente usa un término diverso, antes habla de tipos y después habla del cuerpo del tipo. Pero realmente tampoco está considerando el cuerpo del tipo, porque sigue poniendo... Entonces yo creo que tiene una cierta confusión terminológica. De todas formas, con respecto a tu reflexión de antes, en absoluto primero no está bien hablar de personas, no está bien hablar mal de personas que no están presentes, y no ha sido mi intención hablar mal de Proctor, y he dicho, de hecho, que Proctor es totalmente inocente de esta confusión, porque simplemente quiero dejar claro que no era esa su intención. Su intención, y he dicho que su instrumento es excepcional, es decir, su intención es encontrar algo en los libros que le permita identificar otros, donde no aparecen nombres, fechas, etcétera. Pensar, y él crea esas listas de tipos, de supuestos tipos, como herramienta. Es decir, al fin y al cabo es una herramienta, como lo ha hecho después una larga tradición, es una herramienta para que otros investigadores puedan comparar, pero eso no es, desde el punto de vista, digamos, tipográfico, una lista de tipos. Y eso, y aparte del término tipos, que es muy discutible, aplicado en ese contexto, y he escrito varias cosas sobre esto. Es decir, pero en absoluto quiero culpar, que es decir, él tenía una finalidad muy clara, como tú dices, y la hizo perfectamente. O sea, que incluso los bibliotecarios hacen cosas. Sí. Incluso. No sé si alguien quiere añadir. Vamos, he dicho bibliotecario con total respeto, ¿eh? Quiero decir, no, quiero decir, simplemente que los bibliotecarios tienen un objetivo. Evidentemente, los tipógrafos, Blades, seguramente estaba cometiendo otros errores desde el punto de vista de la biblioteconomía. Es decir, cada uno tiene su parcela y la aplica a lo que le interesa, evidentemente. Sí. Profesor Pedraza. Bueno, primero agradeceros a los cuatro que nos hayáis introducido dudas, que es para lo que uno viene a estas cosas, para que le introduzcan dudas y luego pueda pensar sobre ellas. Pero hay una pequeñita que se puede resolver muy sencilla y hay otra que creo que también. Así es que voy a preguntárosla para que me la resolváis y así me voy mucho más contento a casa. Por cierto, yo que soy bibliotecario y académico a la vez, no tengo que hacer reproches a nadie porque sería como hacérmelos a mí mismo. Entonces, la primera, muy sencilla, cuando se mide un cuerpo da lo mismo medirlo desde el ástil del 1 al ástil del 21, desde la parte superior de la minúscula del 1 a la parte minúscula de la 21, es decir, el punto es el mismo siempre que sea idéntico. Creo que no me equivoco en eso, ¿verdad? ¿Quieres que responda ya? Sí, ya la resolvemos. No te equivocas. Vale, yo dije gracias. lo que, quiero decir, y dije textualmente, lo que decía Proctor. Evidentemente, si uno considera, perdona que a lo mejor me alargo en esta primera respuesta, si uno considera las 20 líneas y los mismos puntos, y he querido marcar el punto, puedes hacerlo desde cualquier línea, no tiene que ser la primera y la 20. Correcto, muchas gracias. La otra tiene que ver con las bulas de Huesca. Las bulas de Huesca que han salido reflejadas ahí, donde había una bula de vivos y dos bulas de muertos compuestos en direcciones completamente distintas. De esa bula se conservan 99 ejemplares en la Catedral de Huesca. Solo. 99 pliegos en la Catedral de Huesca. Pero parte de los pliegos son como el que hemos visto y otra parte contiene en el recto la de vivos
y en el vuelto la de vivos. ¿Qué se hizo? A la hora de imprimir se había tapado la parte de muertos, se le daba la vuelta al pliego, se imprimían todos, se le daba la vuelta al pliego y se volvía a imprimir de la misma manera por el verso. Aquí estamos hablando también de composiciones. Eso. Si tú dices que en este caso concreto tienes la bula completa de vivos. Sí. Y aquí tienes las dos invertidas. Esa es una de las posiciones la que hemos visto. Así Perfecto. sería Sí, un sí. pliego normal. Eso es una composición. En una edición con 3 composiciones. El blanco y la retiración. Y en el otro caso los pliegos. Lo que tengo es en el blanco la bula de vivos y en la reiteración la bula de vivos, pero el otro medio pliego está en blanco. Porque lo que se ha hecho ha sido coger el pliego, imprimir solamente medio, tapando la mitad, se le ha dado la vuelta y en la mitad que quedaba blanco se ha vuelto a imprimir la de vivos. Aclaremos que hay que meterse en el taller, como decía. Sí, estamos metidos en el taller. Y además uno ya es mayor y empieza a necesitar más reflexiones. En las siguientes bulas tú ves aquí en el recto, en el blanco, sí, ves la bula de vivos. Y aquí, otra vez aquí. Ahí, claro. Bueno, han cambiado el sistema. Quizá por alguna razón puramente de posiblemente tiempo, porque llegaron al tope de bulas de muertos que, claro, con cada pliego salían el doble. No sé si será más cómodo pasar el carro hasta aquí o cambiar no lo sé. Hacer otra composición. No, sería lo más lógico. Yo no creo que sea otra composición, sino que simplemente en el tímpano se ha tapado. Con la frasqueta se ha tapado la parte de la bula de muertos para que no imprima y luego se le ha dado la vuelta al papel y se ha vuelto a pasar otra vez el mismo papel. Eso a lo mejor es un experimento del propio tirador, a ver si gana tiempo o no gana tiempo. No encuentro otra es exactamente igual. O sea, hemos comprobado que son exactamente iguales todos los ejemplares de las dos, digamos, composiciones. Pues sí, entonces es un sistema distinto, claro, porque... Bueno, seguiremos investigando. Aparentemente es más complicado, no hay una razón pienso que hay más trabajo en el cambio, porque tienes que cambiar el papel. Sí. Pero aprovechaban el papel. Lo que se ahorran es una composición. Aprovechaban el papel y aprovechaban con una composición. Se ahorran con una composición, hacen dos. Cambian el pliego, pero no hacen otra composición. Pero es una situación puramente... Es curioso. Sí. Seguiremos trabajando al respecto y a ver si lo podemos dar a la luz próximamente. Si nos vemos en Huesca. Iremos a verlas. Te invito a comer. Vale, acepto, ¿eh? Bueno, hay testigos. Esos 99. Sí. De esos ni Carmen Morte ni don... No, son 99 pliegos. En algunos hay 2 de vivos y en otras hay 1 de vivos y 2 de muertos. Sin salir. En la Catedral de Huesca... No ha entrado ningún librero anticuario a venderlos No mires para atrás. Hay un ejemplar de una de muertos en Vic. Según se localiza en el ISTC. Hasta ahí no sé más. Sé que Durán Gudial dice que hay 3 ediciones, pero yo me temo que cuando habla de 3 ediciones quiere decir que hay una de muertos, una de vivos y 2 de muertos que hacen 3. No creo que se trate propiamente de ediciones. Claro. Hasta he investigado el tema y quiero seguir investigándolo para desarrollar cómo se soluciona el asunto. Pero en la propia Catedral de Huesca se conserva toda la edición de un impreso de 1589 de Valdivielso, del que no hay más ejemplar que toda la edición que se conserva en la Catedral de Huesca. Sí. Pueden ser 750.000 ejemplares. Como el procesionario aquel, que se vendía al precio de oro y aparecieron 100 ejemplares y ahora tiene cada uno un caso. Gracias. La casuística es terrible. Bueno, a comer, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos esta tarde a las 4. Gracias a todos.